Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta sesión del día de hoy va orientada a platicar con Félix Viloria, que es además de un amigo que quiero mucho, es un experto de talla internacional en el tema de la indagación apreciativa. Es alguien que tiene una gran experiencia tanto en el ramo organizacional como en el ramo personal. Y yo creo que es muy importante tanto trabajar con el aspecto humano, con el aspecto interno, para que podamos desempeñar mejor nuestro rol en el trabajo y, bueno, finalmente si tú cambias de forma personal, pues lo vas a reflejar en cualquier otra área. Y a mí me parece muy, muy interesante el tema de la indagación apreciativa y precisamente porque es muy poco conocido y es una herramienta que puede cambiar la vida, quise platicar con Félix y pues le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Félix? Hola, Ada. Gracias por la invitación y gracias por la presentación. Eh, Halagado con lo de experto, pero más halagado aún con lo de un buen amigo. Muchas gracias. Mm. Oye, es que sí, la verdad es que eres un experto. Yo siempre digo que eres como una especie de vaca sagrada de, de la indagación apreciativa y del coaching. Y la verdad es que creo que vale mucho la pena mencionar como de qué se trata este tema de la apreciatividad o de la apreciabilidad. Entonces, a mí me gustaría que nos contaras un poco de lo que has hecho, de cuál es tu trayectoria y como para ver por qué te fue importante este tema de la apreciatividad y pues ya que nos vayamos al tema de lleno, ¿no? Vale. ¿Nos puedes Bueno, contar de ti? te cuento un poco. Yo vengo, mi historia del mundo corporativo. Trabajé durante cerca de 25, 26 años en firmas de consultoría y en empresa privada, en empresa de consumo masivo. Y mucho de mi trabajo siempre tenía que ver con la planeación estratégica. Y desde la planeación estratégica, tradicionalmente siempre andamos pensando qué nos puede salir mal para buscarle amortiguar el golpe. La concepción tradicional del DOFA, ¿no? Las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas. Entonces, aprendí desde allí a ver siempre lo que no estaba bien, lo que no estaba funcionando, lo que siempre estaba fallando, lo que nos podía salir mal. Y nos centrábamos mucho en las conversaciones siempre de esto, de dónde puede venir, tú sabes, la caída, el golpe, y no nos fijábamos de todo lo que sí habíamos hecho. Entonces, durante 30 años fue pensar de esta manera y incluso en mi vida privada, en mi vida personal también. O sea, siempre que tenía conversaciones con amigos, conversaciones con familia, era siempre, escuchaba y ya estaba programado para pensar más allá, pero pensar en qué podía salir mal. Y entonces era como desinflarle los globos a un niño, ¿no? Cuando venía con su globito, entonces yo llegaba y ¡pum! Con un alfiler se lo pinchaba, ¿no? Porque le buscaba todo lo malo que podía salir. Cosa que me funcionaba. Pero a partir del año 2015, luego que me independizo y comienzo en el trabajo ya de consultor independiente, entro en contacto con Miriam Subirana, que es una de las principales exponentes de la indagación apreciativa en el mundo iberoamericano, y me formo como coach apreciativo y comienzo a saborear este tema de eh, empezar a hablar de lo que sí está funcionando, de lo que sí está bien. Eh, y como que me engolosiné con esto, ¿no? Y entonces empecé a indagar un poco más, a trabajar un poco más, a profundizar un poco más. Mis sesiones de coaching cambiaron radicalmente. Yo vengo de ser coach ontológico, donde siempre estamos buscando el dolor, estamos buscando el quiebre. Y con el coaching apreciativo, cuando descubrí el mundo apreciativo, pues entré a ver cómo enfocarnos desde un espacio distinto, un espacio mucho más poderoso y mucho más incluso saludable desde el punto de vista de la conversación. Entonces, allí comencé yo a trabajar en el mundo apreciativo eh, y a empezar a practicar la apreciabilidad, que es la habilidad de apreciar, ¿sí? Lo que tenemos enfrente. Entonces, eso fue como que el giro hacia pasar de lo que no me gustaba, de lo que no quería, de lo que no servía, de lo que no estaba bien, a empezar a mirar lo que sí estaba bien y lo que sí quería que pasara, ¿sí?
Entonces, Ok. es un cambio de la mirada. Oye, pero ¿para qué nos sirve apreciar? O sea, porque te lo pregunto porque a mí me pasa mucho en el tema de la psicología positiva que de repente se imaginan a una persona que aprecia como una persona que es positiva, pero la persona positiva generalmente es vista socialmente como una persona que es incapaz de discernir lo que está mal y que solamente ve lo bueno y entonces niega lo malo, ¿no? O bueno, lo negativo. Y es una mala fama, ¿no? Pero entonces, eh, ¿para qué sirve apreciar? ¿Cuál es la ventaja? Fíjate, vamos a empezar tal vez por un poco lo que yo entiendo por ser apreciativo, ¿no? O sea, cuando uno es una persona apreciativa, está como instalado el chip de buscar siempre lo que está bien, lo que está funcionando en las situaciones, en las personas, en los hechos, en los desafíos incluso, ¿no? Que se te presentan. Y es una decisión consciente de empezar a mirar eso. Y como decisión consciente no quiere decir que yo no voy a ver lo que no está bien. Pasa que los seres humanos y en nuestras culturas siempre nos enseñaron a ver lo que no estaba bien. Entonces, inclusive desde la crianza, nos instalan algunos mensajes, algunas creencias. Por ejemplo, cuando uno va de chiquito, no hable con extraños, no le reciba nada a nadie, no haga esto, no haga aquello, cuidado con esto, cuidado con aquello. Entonces, como que nos acostumbran siempre a estar buscando dónde está lo malo. Cosa que mm, no es malo, o sea, per se no es malo, porque al final hace parte del juicio con el cual nos crían para que nos cuidemos. Pero se olvida la otra pata de la mesa y es, así como usted también tiene que cuidarse, vea también qué cosas está haciendo bien, qué cosas buenas hay en los demás, qué cosas buenas hay en el mundo, qué cosas buenas. Porque entonces, si no, imagínate el desbalance. Lo malo va a tener un peso tan alto en tu vida que va a llegar un momento en que por más que tengas lo bueno enfrente, no lo vas a ver. Entonces mi pregunta allí es, los que creen que cuando hablamos de apreciar estamos negando lo malo, yo les pregunto a las personas que no aprecian, ¿cómo de tanto ver lo negativo están negando lo bueno que sí hay? ¿Sí? Generalizan y tendemos a generalizar en el mundo lo malo, ¿no? Entonces, estas grandes declaraciones, todos los hombres son unos desgraciados, ¿sí? Todos los que hacen tal cosa no funcionan. Si usted no es profesional, usted no triunfa. Entonces generalizamos mucho desde lo negativo. Y es la misma pregunta, o sea, yo pregunto, ¿qué pasa cuando tú ves solo lo malo? ¿No estás también negando lo bueno? O sea, no te estás negando la posibilidad de mirar lo bueno. Es como la apreciatividad o la apreciabilidad, mejor dicho, nos permite balancear eso. Y no quiere decir que lo malo lo voy a negar. Es la misma situación, el mismo hecho, la misma persona, visto desde un ángulo distinto. O sea, me paro y lo veo desde lo negativo, lo malo, lo que no me gusta, lo que no tiene, lo que no sirve, lo que no es. Perfecto. ¿Para qué me sirve eso? Para descartar, para deslegitimar, para, tú sabes, siempre tratar de desechar lo que hay ahí enfrente. Entonces la invitación es, ponte de este lado y empieza a ver lo que sí te gusta. Empieza a ver lo que sí hay de bueno. Empieza a ver lo que sí está funcionando. Imagínate en las organizaciones, una organización cuando está centrada en lo que no funciona, en la falla, en el error, la gente culturalmente se acostumbra a estar en el miedo porque todo va a salir mal. Cualquier idea que se proponga, hay que patearla, hay que reventarla, hay que sacarle hasta el hueso para ver dónde está la falla en esta idea. Entonces no me doy permiso a proponer cosas, ¿sí? Porque estoy centrado en lo que no funciona. Entonces, la invitación no es, no veas lo que no funciona, es párate desde un ángulo distinto a verlo y a empezar a valorar lo que hay. Porque definitivamente con lo que hay y con lo que sí funciona es con lo que tienes que trabajar.
Sí, y es que sí tenemos un natural sesgo hacia lo negativo que nos protege, pero una vez que lo llevamos como, lo extendemos a lo demás, entonces ya nos puede limitar, ¿no? Claro, y es lo que te digo, o sea, esa postura no es mala per se. El problema se empieza a mirar la carencia o se empieza a mirar el problema cuando nos acostumbramos a vivir en la carencia y en la falla, cuando todo lo vemos con esos lentes, ¿sí? O sea, si tú te paras en el mundo y está haciendo un sol radiante y sales y caminas y dices, bueno, y ahora este sol, me voy a insolar, me voy a hacer, empiezas a sufrir. Resulta que entonces se nubla, ya no hay sol, hace frío, y vas caminando y entonces, bueno, y ahora entonces el frío. Entonces siempre vas a estar instalado en la queja, siempre vas a estar instalado. O sea, ¿por qué no valorar que el sol, bueno, está chévere, está radiante? ¿Y por qué no valorar también que, bueno, que el frío, que está agradable, que no necesito abrigos? ¿Sí? O sea, es como tratar de hacerte también la vida para ti mucho más placentera. Porque es que ese discurso está instalado acá, ese es el pensamiento discursivo que tenemos. Y ese es el que nos reprograma y nos reconfigura todo el tiempo. Oye, y también me suena a aceptar la realidad tal cual es y a relacionarte desde una forma más creativa, ¿no? Y más, como dices, más placentera, más disfrutable, pero desde lo que hay, ¿no? Pero fíjate que tocaste un punto interesante, porque parte de lo que la indagación apreciativa establece es el principio construccionista, o sea, el construccionismo social, que básicamente es que construimos nuestras realidades a través del lenguaje, a través de la manera como pensamos, como hablamos, como nos relacionamos con los otros seres humanos. Entonces, tenemos la potestad de construir una realidad que sea mucho más amable, ¿sí? De hecho, trabajar la indagación apreciativa es construir una realidad mucho más amable para todas las personas, para las organizaciones. Entonces, si yo quiero construir mi realidad, porque es mi realidad, es mi mapa, es la manera como yo veo el mundo, yo puedo decidir desde dónde me quiero parar. Me quiero parar desde la carencia, desde lo que no funciona, desde lo que no sirve, desde la queja, o me quiero parar realmente desde una posición donde lo bueno que hay ahí yo lo voy a aprovechar, lo voy a tomar y voy a hacer con eso algo positivo en mi vida. Y muy probablemente desde esa fortaleza y desde eso que está funcionando bien, puedo mejorar lo que supuestamente no me gusta o no me funciona o no me siento cómodo. Entonces, ¿desde dónde trabajo más chévere? ¿Trabajo más chévere desde la yayay, desde el dolor, desde la carencia, la imposibilidad? ¿O trabajo más chévere desde el entusiasmo, desde, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué es lo que sí puedo hacer? ¿Cómo puedo transformar? ¿Cómo puedo llevar un mensaje diferente? ¿Cómo me puedo parar en el mundo con ganas de y no con la frustración de? ¿Sí? Ujú. Sí, y que al final, sí, o sea, yo me refería como, ya está lloviendo, ¿no? Y a lo mejor, bueno, de qué forma creativa te puedes relacionar desde la lluvia, ¿no? ¿Mm? Como, y sí, bueno, eso es una actitud. Claro. Eh, Oye, y muchas personas pueden pensar que si la gente de tanto apreciar, que lo mencionabas hace un ratito, ¿no? Pero yo creo que, no sé, tú aquí eres el experto, pero siento que hay gente que tiene miedo de mirar lo negativo, digo lo positivo, precisamente como porque eh, hay un temor a ser laxo. O sea, por ejemplo, en las organizaciones, Mm, cuando le dices a alguien, a un jefe, ¿no? Que es importante el reconocimiento a los colaboradores, hay quienes no lo reciben también y dicen, es que se van a malacostumbrar, ¿no? Como los niños, ¿no? O sea, se van a malacostumbrar o a lo mejor se hacen más débiles. Y entonces yo le remarco lo que está haciendo mal para picarle en el orgullo, en el ego, y entonces que me quiera demostrar que lo hago mejor, que lo hace mejor, ¿no? mm. Creo que puede haber ahí un paradigma orientado a eso. ¿Tú cómo ves que desde la apreciatividad o de tu trabajo, qué le dirías a la gente que piensa así? A ver, fíjate. Tenemos, tal vez ahí hay un tema de cómo hemos ido.
desvirtuando el significado de las palabras, ¿no? Entonces te voy a desafiar y tú hablas un poco de, bueno, lo voy a picar para ver que me responda, que surja. Ese desafío lo hemos ido desvirtuando en algunos casos en el maltrato, ¿sí? En el maltrato, en el minimizar al otro, ¿no? En el ponerlo por el piso, porque creemos que con eso lo estamos ayudando. Imagínate moralmente y emocionalmente cómo se siente una persona a la cual su jefe le dice, no funcionas, no sirves, ¿sí? Tiene que ver con esto el efecto Pigmalión y el efecto placebo. O sea, si tú a una persona le vives diciendo, tú no sirves, 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 al final él se compró esa verdad y se lo compró. Entonces, si yo como líder, mi interés es actuar en pro de que el otro se desarrolle, en pro de que el otro crezca, en pro de que el otro se convierta en un líder también sano, en pro de que el otro brille y triunfe, yo no puedo empezar a tratarlo como que si es algo que no tiene con qué. Yo parto del principio de la media suposición positiva. Este ser humano que está frente a mí, algo tiene. Porque si ha logrado vivir todos estos años, sobrevivir, estar aquí, conseguir este empleo, llegar a esta posición, haber sido exitosos, le pagamos un sueldo, algo bueno tiene, ¿sí? Porque no creo que tampoco seamos tan descabellados como para tener una persona que no sirve trabajando para la organización. Entonces, esa media suposición positiva me ayuda a mí a empezar a encontrar qué es lo bueno que la persona tiene. Y ojo, y no confundo esto con que no importa lo que haga, yo voy a seguir pensando que es bueno, ¿sí? Yo voy a seguir pensando que es un buen ser humano. Ahora, si sus habilidades y sus capacidades no están desarrolladas para la tarea que le estoy poniendo, mi responsabilidad aquí es decir, lo desarrollo y le doy la capacitación y lo voy llevando y lo voy acompañando, o simple y llanamente, si es un proyecto que requiere una respuesta inmediata, ¿para qué lo voy a dejar dentro del equipo de proyectos sabiendo que no tiene las capacidades para hacerlo sufrir, para martirizarlo? Para entonces yo vivir dándome golpes de pecho y diciendo, bueno, y es que este no sirve y pobrecito yo, porque entonces me victimizo yo. Y yo ahora tengo que cargar con esta persona y ta, ta, ta. Entonces, también apreciar, en este caso, es cuáles son tus capacidades. Y si esas capacidades hacen match con lo que está necesitando el desempeño en este momento. Y también apreciar es decirle, oye, vamos a formarte, ¿sí? Vamos a desarrollarte, vamos a buscarte tu potencial. Como estás, estás bien, pero puedes llegar a ir más allá. Y yo como líder te acompaño. No tengo el tiempo, entonces no te descarto. Tal vez muy probablemente tengo la conversación honesta y te digo, oye, necesito estos capabilities, necesito estas capacidades. Y tomemos una decisión de cómo te coloco en una posición donde no te maltrato, ¿sí? Porque simple y llanamente es como pedirle a una persona que le gusta nadar que aprenda a tocar el violín y a lo mejor no le gusta tocar el violín. Entonces lo tenemos, dele y dele al violín, dele y dele al violín, dele y dele al violín, y nunca va a ser el ¿cómo se llama? El maestro del violín, nunca va a ser esa persona virtuosa en el violín, ¿no? Sí, y hay que identificar, ¿no? Que a mí algo me gusta mucho de la indagación apreciativa, esta parte de ver el roble en la bellota, Mm. ¿no? Sí. Y es que ¿Puedes fíjate, contar un poco más de eso? sí, fíjate, a ver, desde el mismo momento en que tú decides apreciar al otro, eso te va a permitir ver sus fortalezas, ¿sí? Te va a permitir ver ya lo que está haciendo bien. Y ahí tú puedes tomar decisiones como líder de, ¿es la persona que me sirve para esta tarea o es la persona que me funciona para la otra tarea o tiene las capacidades para desarrollar esto? Y además, también me va a permitir ver todo el potencial, ¿sí? Entonces, esta persona ya es buena como está, ya como está bien. ¿Cómo hago yo para desafiarlo de una muy buena manera a romper ese espacio que llamamos zona de confort? Pero ¿cómo lo saco de ese espacio donde él siente que ya no hay más y le abro el mundo de posibilidades y le digo, mira todo lo que puedes tener
si sigues adelante, ¿no? Y cómo desafiarlo de una manera muy agradable para, para que siga, para que vaya y capture esas oportunidades y desarrolle ese potencial y se dé cuenta de que sí tiene con qué. Eso es lo maravilloso de la metáfora del roble y la bellota, porque al final, cuando uno muestra la bellota, mucha gente dice, ve una semilla, ve un roble, ve una pepita, pero quien aprecia dice, esto puede llegar a ser el gran roble. O sea, si yo siembro esto en un terreno fértil, si yo lo riego, lo cuido, muy probablemente dentro de unos años va a ser el gran roble que le va a dar sombra a mucha más gente, ¿no? Entonces, eso es valorar eso también. Ok. Oye, y entrando un poco en el tema sobre los cambios, ¿cómo ves tú que la gente aprecie, bueno, que viva, más bien, no aprecie, que vive los cambios? Hmm. Mira, antes de empezar a ver cómo aprecian los cambios, hay que entender un poco cómo ocurre el proceso de cambio en las personas, ¿no? Y esto es un resumen muy chiquitito porque esto tiene todo un trasfondo. Pero lo primero es cuando la persona se da cuenta de que se aproxima o se avecina o necesita hacer un cambio, lo primero que surge son las interrogantes, ¿no? Y ahí es donde está la decisión consciente de apreciar. Porque desde el mismo momento en que a mí me dicen, oye, viene un nuevo jefe, ¿sí? ¿Cuál es la primera conversación que tengo conmigo cuando dicen viene un nuevo jefe? Uy, ahora empezar de nuevo, entonces quién sabe ahora con qué va a venir y entonces me tengo que volver a adaptar al tipo, y bueno, y entonces ahora yo con todo lo que ya sabía, ahora quién sabe qué me irá a pedir, qué irá a hacer, seguro viene con su equipo ya armado y entonces a mí me van a sacar. Entonces, empiezo a pensar en todo eso, ¿sí? Y ahí es donde surge la ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad no es otra cosa que la incertidumbre, el no saber qué viene, multiplicado y potenciado 1000 veces por la impotencia. Porque ¿qué hago yo ante la noticia de que viene un buen jefe? Ah, no, voy a parar el nombramiento y que el tipo no venga. Le cierro la oficina para que no entre. No, yo soy impotente ante eso. Entonces, como comienzo con mi pensamiento discursivo de quién sabe qué viene, qué es lo malo, me fijo en lo malo, imagínate la ansiedad que me genero porque yo mismo estoy diciendo esto que viene no está bien, pero no sé a ciencia cierta cómo puedo abordarlo y tampoco puedo hacer nada para detenerlo. Entonces empiezo con la resistencia. La resistencia, la resistencia, la resistencia, y ahí es cuando me resisto, es la fricción. O sea, pase usted la mano limpia, pues, libre, pásela por una superficie áspera, trate de frotarla. O sea, el dolor que va a sentir y se le va a erosionar, se le va a maltratar. Esa es la resistencia, esa fricción que hacemos. Entonces, fíjate, entendiendo eso, que tiene mucho que ver con el pensamiento discursivo, con los lenguajes y las preguntas que nos planteamos, la invitación es, al enterarme del cambio, ¿qué preguntas me puedo hacer? Que me ayuden a entrar en el proceso de cambio de una manera mucho más placentera. Por ejemplo, ¿este jefe de dónde viene? ¿Qué experiencia trae? ¿Cómo ha sido su trayectoria? El tipo viene con unos conocimientos chéveres. El tipo, y no significa que el hombre no pueda venir con todo aquello, pero hasta tanto yo no sepa con qué viene, yo puedo tomar la decisión de si me quedo pensando en que me van a despedir o me quedo pensando en que puedo seguir adelante, ¿sí? Y es mi decisión lo que yo quiera pensar. Porque hasta que ese misterio no se revele ante mí, pueden ocurrir 2 meses, imagínate el sufrimiento que voy a estar 2 meses pensando en el dolor, en que me van a despedir, tengo que empezar a buscar trabajo. Entonces, ahí comienzo a actuar, tengo que empezar a buscar trabajo. Entonces, como estoy buscando trabajo, descuido el trabajo que ya tengo, ¿sí? Me desmotivo, bajo mi rendimiento, bajo la calidad. Y al final es la profecía autocumplida. Porque entonces cuando llega el tipo, evalúa mi trabajo y usted en un mes, mire todo lo que le ha pasado, se le fueron, perdió estos negocios, no cumplió con sus deberes. Entonces al final el tipo sí va a tener elementos con qué decirme,
usted no está capacitado para ejercer el trabajo en el que está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo decidí centrarme en todo lo malo, que aún no sé qué viene, pero decidí enfocarme por ahí. ¿Sí? Entonces, es una decisión. ¿Cómo me bajo la ansiedad? Investigando, preguntando, indagando, tratando de conocer un poco más de qué se trata el cambio. ¿Sí? ¿Y cómo me bajo la ansiedad también? Actuando, tomando acciones. ¿Y cuáles acciones pueden ser esas? Bueno, empiezo a investigar, me empiezo a preparar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Entonces, la ansiedad comienza a bajar en el momento en que yo comienzo a tener un poco más de conocimiento y comienzo a tener también un plan de acción, acciones concretas, qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer, y voy tomando esa acción. Entonces, desde la apreciabilidad es qué preguntas me planteo ante el cambio. ¿Cuáles son las conversaciones que tengo conmigo ante el cambio? ¿Sí? Entonces, la invitación siempre ante un proceso de cambio es hágase preguntas que lo muevan a un espacio positivo, que lo entusiasmen, ¿sí? Que lo ¿Y lleven a buscar eso. O sea, ajá, dime. cómo es ese proceso? Porque, por ejemplo, digo, todos en algún momento nos enfrentamos a cambios, tanto en la vida personal, el cambio de ciudad, el cambio de trabajo, ¿no? Como ya en una estructura organizacional, cuando, no sé, cambian los departamentos, hay una reestructuración de los líderes, ¿no? O simplemente te promueven a una posición más alta, también es un cambio al que te tienes que adaptar, ¿no? Uh-huh. Eh, y cómo es que tú cambias de enfoque para generar estas preguntas, porque también entiendo esto como una habilidad, ¿no? Sí, Que tienes que practicar. exacto, sí, hay que desarrollarlo. Fíjate, ahí la invitación, lo primero es, como tú dices, nosotros vivimos un constante cambio, lo único constante es el cambio, dicen por ahí, ¿no? Y entonces se nos olvida que hemos cambiado y hemos cambiado y hemos cambiado y hemos atravesado cambios. Ahí es, ante una situación de cambio, es evaluar dónde y en qué situaciones antes yo he atravesado un cambio importante, ¿sí? Y recordarlo. Y entonces, en esas situaciones de cambio que ya yo enfrenté, empezar a buscar qué fue lo que me sirvió para enfrentar el cambio, para pasar a través de todo este proceso. Y empezar a reconocer mis fortalezas, ¿sí? Empezar a reconocer qué fue lo que me trajo hasta este punto donde estoy hoy, porque además el cambio, en la mayoría de los casos es evolución, el cambio te lleva a un estado distinto, superior, una promoción, ¿sí? Un cambio de ciudad, siempre estás como que en la búsqueda de encontrar, moverte hacia eso que tú quieres. Entonces, para poder llegar allí a donde estás, tuviste que haber atravesado muchos cambios. Bueno, recuérdalos y contacta con las fortalezas, con todo eso que tú pusiste de ti para poder atravesar ese cambio, ¿sí? Incluso en los momentos de duelo, el duelo es un cambio, es una pérdida. O sea, ¿qué te hizo superar el duelo? Eso es lo que te iba a decir, porque a veces, por ejemplo, una ruptura, ¿no? O la muerte de alguien, o sea, esos tipos de duelos, de cambios, ¿cómo los gestionas de una forma que te abras posibilidades y no que te tanques, ¿no? 20 años diciendo, es que mi hijo murió o es que mi marido me dejó, ¿no? Sí, fíjate, desde el coaching también entendemos que los procesos de duelo y los procesos de pérdida profunda hay que dejarlos vivir un flujo, ¿no? Entonces, es primero darte el espacio a ti mismo, cuando se trata de una pérdida o una ruptura, a vivir esa tristeza, ¿sí? ¿Por qué? Porque también los seres humanos emocionalmente nos negamos a aquellas emociones que no nos gustan mucho, ¿no? O sea, la tristeza no es chévere. Estar triste no me gusta. Yo no veo una novela triste donde la gente llora, yo no veo, y te voy a poner mi caso, mi mamá murió hace casi 2 años, y tras la muerte de mi mamá, yo no veía ninguna película donde hubiera gente muriendo, sino donde se le muriera la mamá a nadie, ni donde se le muriera el cachorro, la mascota, porque la muerte me generaba mucha tristeza. Y entendí en ese momento
que yo necesitaba contactar con esa tristeza, ¿sí? Y fluir con ella, fluir y estar en ella, porque es parte de mi proceso como ser humano. Entonces, lo primero es, no te niegues a la tristeza, ¿sí? No te niegues a la emoción, porque la emoción te está invitando a que el proceso evolucione, a que te muevas, ¿sí? Es como lo primero. Y lo segundo, O sea, que el proceso evolucione porque es una curva. ¿A eso sí, te refieres? y No va a durar para siempre. cuando vemos la curva del cambio, la curva del duelo, empezamos en la negación, nos vamos a la ira, nos vamos a la negociación, luego a la depresión y después finalmente logramos salir, ¿no? Es como una curva así, como una montaña rusa. Entonces, esto no me está pasando a mí, ¿sí? Es el primer punto, es la negación. Luego me voy y entonces empiezan los ataques de ira, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué si yo? Y luego comienzo entonces en el proceso, baja la ira y comienza el proceso de, bueno, sí, es que yo tal vez he debido o he podido hacer, ¿sí? Y tal vez si yo hubiese hecho otra cosa, comienzo como que a reflexionar. Cuando yo ya entro en esa reflexión, me doy cuenta de que perdí algo. La tristeza no es más que la emoción que me muestra algo que perdí y que yo valoro, ¿sí? Yo valoré mucho o que estoy a punto de perder y que valoro mucho también. Entonces, cuando yo empiezo en esa negociación, bueno, si es que yo debí, es que yo, eh, ahí comienzo a darme cuenta de que lo perdí, de que ya no va a ser. Ahí viene el cambio. Y Esto, ahí también tiene un papel la culpa, me imagino, ¿no? bueno, la Es decir, negociación es eso. La negociación es pasar por la culpa, por la vergüenza. O sea, en la negociación empiezan a aparecer las emociones, ¿sí? Donde empiezo a darme golpes, empiezo a darme látigo yo, o empiezo a ponerle la culpa al otro, ¿no? Y entonces, porque si el otro no hubiese hecho y no hubiese dicho, y si tú no me hubieses abandonado, yo tal vez no estaría aquí, ¿sí? Y si yo te hubiese preparado la cena todas las noches y te hubiese esperado con la cena caliente, a lo mejor tú no me hubieses dejado, ¿sí? Comienza como en esa negociación. y corres riesgo si solamente estás viendo lo negativo de estancarte allí, Tal cual, ¿cierto? tal cual. Y otro elemento que también cuando atravesamos estos procesos de cambio que perdemos de vista es que el cambio es un proceso. Todo proceso tiene un inicio y tiene un final. Todo proceso hay un comienzo y hay un final. Pero cuando estamos en el medio del cambio, es como cuando estamos, yo lo hago el símil a cuando una persona está en una piscina y se está ahogando y no sabe nadar, se agobia, entonces siente el agua al cuello y lo que está es pataleando y no está pensando, sino que está tratando de ver cómo saca el cuello y se mantiene a flote, ¿no? Y ahí en ese agobio perdemos de vista la temporalidad del cambio. Entonces creemos que esa situación va a ser eterna. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por una ruptura? No hemos tenido pérdidas familiares, no hemos perdido dinero, no hemos perdido un negocio. Cuando estábamos en el colegio, en la universidad, perdíamos una materia. En fin, o sea, hemos estado siempre en situaciones de pérdida. Y se nos olvida que ese proceso de pérdida tiene un principio y tiene un fin. ¿Sí? Y que salimos, y salimos. Entonces, ante estos cambios, lo que yo le recomiendo siempre a la gente es, acuérdese que esto va a pasar en cualquier momento. Esto va a pasar en cualquier momento. Usted está dentro de un proceso. Y es, Aunque sientas que no tiene fin, aunque sientas que te mueres, ¿no? Que no puedes. claro. O sea, imagínate tú las verbalizaciones que hacemos cuando rompemos con una pareja. Y ahora, ¿cómo vivo sin ti? ¿No? Esas son las más románticas, personas. Y ahora, ¿cómo vivo sin ti? Bueno, acuérdese que antes de conocerlo usted vivió tantos años. Así mismo como vivió antes, va a vivir ahora. Que usted está ahorita en un proceso donde está sanando porque tiene todas unas emociones que ahora no sabe dónde ponerlas, ¿sí? Acuérdese que usted va a poder salir de ahí. La manera apreciativa de mirar el cambio tiene que ver con qué preguntas me planteo para salir de ahí. ¿Qué preguntas, qué discurso me voy a dar yo? ¿Cómo me entreno para que las preguntas y las conversaciones que tenga conmigo no sean para darme látigo, sino para animarme a buscar una salida o lo bueno que me está ocurriendo dentro de todo este desastre? ¿Qué cosas buenas estoy aprendiendo? ¿Qué está pasando para mí? ¿No? Oye, y además de estas dos que acabas de hacer, ¿puedes dar ejemplos de más preguntas que podrían ayudar en momentos de este tipo? ¿De una ruptura, por ejemplo? Mira, eh,
Cuando yo hago sesiones de coaching, por ejemplo, y me viene, yo hago sesiones de coaching de vida. Hace poco tuve unas sesiones de coaching y la persona venía con el discurso montado de que no era merecedora del amor, de que ella no era merecedora de que la amaran y que todas sus relaciones estaban destinadas al fracaso. Entonces, cuando comencé a preguntarle, ok, ¿y qué es para ti merecer el amor? Bueno, merecer el amor es que me quieran, que se enamoren de mí, que me atiendan, que me halaguen, que me cuiden. ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Y qué necesitas tú hacer para merecer el amor? ¿Sí? ¿Y cómo puedes entonces definir lo que es sentirte amada? ¿Sí? Y cuando te sientes amada, ¿qué es eso bueno que sale de ti? Y cuando te has sentido amada, ¿qué has hecho para sentirte amada? ¿Sí? Entonces es empezar a hacer preguntas que comiencen a buscar en ti mismo eso que tú sí haces bien para lograr lo que estás deseando. Entonces, si yo quiero conseguir un buen trabajo, porque el trabajo que tengo hoy no me gusta, quiere decir que yo sé lo que significa tener un buen trabajo. Porque esto que tengo hoy, no tengo el buen salario, no gano lo suficiente, el jefe no me gusta, la oficina es fea. Entonces, voy a empezar a buscar trabajo. Como ya sé qué es lo que no me gusta, oriento mi búsqueda a lo que sí quiero. Entonces, ¿cómo quiero que sea mi salario? Mi salario es esto. ¿Qué tengo que hacer para poder aspirar a un salario de esto? ¿Qué necesito hacer para aspirar a una empresa de este perfil? ¿Cómo hago para enviar mi hoja de vida? ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Entonces comienzo a hacer preguntas que me invitan a actuar de una manera positiva, de una manera apreciativa, hacia a moverme hacia lo que sí quiero que pase. ¿Sí? Ante las rupturas, básicamente es, ¿qué valoro de mí en este proceso? ¿Sí? ¿Qué puse yo aquí en esta relación que valoro y que quiero rescatar y que quiero que siga siendo mi esencia como ser humano? ¿Vale? Sí, sí, sí. Y no sé, para alguien que nos vea y que esté enfrentando un cambio, por ejemplo, en el trabajo, que acaba de entrar a un trabajo nuevo, que a lo mejor las personas no son amables, o que el jefe le exige demasiado y que le dice, esperaba más de ti, no estás rindiendo lo suficiente. O sea, ese tipo de cosas, como tendrías algunas sugerencias como apreciativas. Mm. Sí, fíjate, hablamos hace ratito de construir una realidad a través de las conversaciones, a través de las palabras, a través del lenguaje. Entonces, cuando un jefe te dice no estás dando lo suficiente, es hacer la pregunta, ¿qué significaría para usted que yo le dé lo suficiente? O sea, ¿cuál es esa expectativa que usted tiene que yo haga? ¿Sí? Entonces, ante esa pregunta, el otro, pues evidentemente desmonta el juicio. ¿Sí? Y comienza a hablar, oye, a mí me gustaría que tú llegaras a las 7 de la mañana, me gustaría que tuvieras esto a punto, me gustaría que esto, me gustaría que aquello, me gustaría que aquello. Entonces puedo hacer ya una lista de las condiciones de satisfacción que el otro quiere y ver qué tan capaz soy yo de entregarla. Y entonces también reconocerme, decirle, oye, sí, yo soy capaz de, soy bueno en esto, soy bueno en aquello, soy bueno para allá, tengo esto, hago esto de manera excepcional, porque también está la singularidad personal. ¿Qué es eso que yo hago de manera excepcional? ¿Qué es eso que hace que yo en este equipo agregue valor? Entonces, es cómo puedo tener esa conversación, generar ese diálogo y llegar a los acuerdos. No me gustan los compañeros de trabajo. Mira la generalización. Es que no me gustan mis compañeros de trabajo. ¿Qué es lo que no te gusta? O sea, no te gusta nada de tus compañeros de trabajo. No te gusta ni el nombre, o sea, no te gusta ni el tono de la voz. Entonces, cuando te montas en eso, dejas de ver lo bueno que tiene el otro. Ahora, cuando tú te abres a la posibilidad de, oye, conozcámoslo, y no voy a ser grandes amigos, seguramente, no vamos a ser los mejores amigos, pero algo bueno debes tener, ¿sí? Y también qué es lo bueno que yo puedo aportar en esto, ¿sí? Entonces, ante esas situaciones, parte de lo que yo le recomiendo a las personas,
básicamente es, haga las preguntas que le abran el espacio de la conversación. Pregunte de manera apreciativa. Mira la diferencia entre preguntarle a mi jefe, ¿qué es lo que no te gusta de mí? A preguntarle a mi jefe, ¿qué valoras de mí? No solo en el efecto que tiene para mí, sino en el efecto que tiene para mi jefe. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo bien? O sea, de todo esto, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué esperas que haga mejor? Porque yo parto de la idea de que lo estoy haciendo bien ya. ¿Qué esperas tú que yo haga mejor? ¿Sí? También es Pues, como me planteo esto. y si también tiene resistencias la persona, ¿Cómo? porque, por ejemplo, yo lo pongo así. Hay personas, jefes, que piensan, vuelvo a lo que te comenté hace ratito, que piensan que si te reconozco, entonces te estoy haciendo como laxo, como que Débil. no te invito, ¿no? A dar lo mejor. Ok. Y hay gente que está tan acostumbrada a no reconocer lo bueno en los demás Ujú. que sienten que hasta pierden algo al reconocer. Y ahí la pregunta es, ¿en qué estás basando tu liderazgo? ¿Estás basando tu liderazgo en tu imagen de persona dura, maltratadora, en el miedo? ¿En qué estás basando el liderazgo, no? Entonces, con los líderes muchas veces es también, ¿cómo te haces la vida más fácil? ¿Desde dónde puedes disfrutarte más el trabajo? ¿Sí? Me lo disfruto más si mis colaboradores están contentos, si mi equipo está motivado, si andan solos. Mira, yo cuando estuve en el mundo corporativo, yo siempre le decía a la gente, yo soy muy flojo, yo soy muy perezoso. A mí me gusta formar y entrenar a la gente bien para yo no tener que andar trabajando. ¿Sí? A mí me gustaba desarrollar a la gente, que la gente hiciera, las empoderaba, tan, 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 tan. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba que la gente trabajara y yo estar ahí con ellos, acompañarlos. Y ese es el trabajo tal vez de nosotros los líderes. Nosotros tenemos que saber cuándo tenemos que arremangarnos y llenarnos las manos de lodo. Pero la mayor parte de las veces es cómo hacemos que las personas te sigan y cómo hacemos que las personas ejecuten sus tareas de la mejor manera, con la menor carga emocional. Porque imagínate tú un jefe de esto que tenga que estar todo el día, a ver, como el arriero de la carreta, dándole látigo. Todo el día en eso, imagínate tú cómo llega una persona de esta cansada a su casa. Nadie sirve, nada sirve, esto es un asco. ¿Quién me manda a mí a estar en esta empresa? Yo no sé por qué contrato tanta gente inepta, yo no sé por qué no me hacen caso, creen que yo soy estúpido y entonces tengo que estar encima de ellos. O sea, el desgaste emocional y físico debe ser tremendo, ¿sí? Debe ser tremendo. Y cuando lo estás viviendo todos los días, yo no dudo que lo tiendas a repetir en tus relaciones de pareja o con tus hijos. O sea, ¿qué otra cosa puedes si estás con ese chip mental, no? Bueno, pero imagínate, a mí me decían mucho que yo no me bajaba del cargo de gerente, que yo llegaba a mi casa y yo seguía montado en el cargo de gerente. Y era cierto, porque entonces yo llegaba y quería dar direcciones. O sea, ¿y por qué no hicieron esto? ¿Y dónde está esto? Y esto, ¿cómo ¿Cuál se hizo bien? Sí, o sea, yo llegaba también haciendo mi trabajito. Entonces, imagínate que alguien llegue a su casa bajo ese esquema y el niñito llega y le dice, oye, papá, mira, hice esto y tal y que sé. ¿Y por qué no lo hiciste así? ¿Por qué esto? ¿Y por qué entonces pudiste haberlo hecho mejor? Y papá, o sea, el muchachito al día siguiente, pero ni loco, le dice algo, no le cuenta. Claro, se pierde la conexión. Claro, porque es que las conversaciones son tan desagradables que entonces, ¿para qué le digo nada si sé que lo que me viene de allá para acá es una vaciada, me va a regañar, me va a decir que no sirvo, me va a poner, inclusive son las 10 de la noche y me va a sacar de la cama para ponerme a hacer la tarea porque él me va a decir cómo yo lo tengo que hacer? ¿Sí? Sí, claro. Sí, este modo de apreciar o de enfocarte en lo negativo permea en todos los ámbitos de tu vida, ¿no? Claro. Entonces, ahí es la decisión de cómo quiero abordar aquellas cosas que puedo mejorar en mi vida. Las quiero abordar desde la carencia, desde, uy, veo la cuesta, entonces ahora esto es como escalar el Everest. O empezar a mirar, oye, mira todo lo que he recorrido y lo he hecho bien y chévere, y tengo esto y puedo seguir adelante, y me planteo metas realistas. Y lo otro, ante un cambio,
pensamos que el cambio hay que abordarlo de un solo golpe. O sea, nos ponemos unas tareas titánicas, ¿no? Y claro, una tarea titánica para una persona solita. ¿Con qué entusiasmo me la enfrento? ¡Wow! Mira todo lo que tengo que hacer. ¿Mm? En cambio, claro, en cambio cuando yo digo, bueno, mira, esto es lo que tengo que hacer, este es el cambio, pero yo me voy a programar para hacer esto primero, dónde tengo más fuerza, dónde tengo más energía, qué me entusiasma más. Ah, bueno, voy a meterme por acá. Me meto por acá, le voy agarrando el gusto, comienzo a ver que esto funciona bien y sigo. Y entonces me voy proponiendo metas y metas y metas y voy llevando a cabo el proceso de cambio. ¿Sí? Y lo otro, que también la indagación apreciativa, y es algo que a mí me encanta, y cada vez que trabajo con equipos, es un espacio maravilloso, es cómo invitas a la gente a que vea su sistema relacional, a que vea con quién se puede apoyar, dónde puede buscar ayuda, dónde hay conocimiento, dónde hay sabiduría. Cuando tú le preguntas a un equipo de trabajo y le pides que planteen opciones para resolver una situación, por lo general se centran en ellos mismos, ¿no? Son aquí, o sea, el pedacito. Y cuando tú le empiezas a hacer preguntas, ¿quién más pudiese cooperarlo dentro de la organización? ¿Quién más pudiese cooperarlo dentro de la industria? ¿Quién más pudiese cooperarlos dentro de la región? ¿Quién más pudiese cooperarles dentro del país? ¿Quién más pudiese cooperarles dentro del continente? El año pasado tuvimos la suerte de acompañar un equipo de una empresa colombiana que se planteaba unos retos interesantes. E invitamos, nos invitaron, mejor dicho, a trabajar con estos equipos para encontrar y plantear alternativas y soluciones a situaciones muy complejas. Prácticamente son cadáveres insepultos, ¿no? Que como uno les llama, son unos muertos que están ahí, que nadie los quiere resolver, que la gente les tiene miedo, oye, no, y entonces mira este proyecto, no, a mí no me metan ahí. Entonces nos invitaron como para tener unas conversaciones. Y tuvimos grupos de distintas áreas, eran multifuncionales, venían de administración, de ventas, de operaciones, de todas partes. Y empezamos a hablar de temas muy técnicos. Y lo primero que hicimos fue simplificarle el problema a la gente, ponerlo en lenguaje llano, ¿sí? En lenguaje muy plano. ¿Para qué? Para que la gente pudiera decantar la información. Y luego comenzamos a hacer preguntas, ¿sí? Y una de las preguntas era, ¿quién más puede apoyarlos a resolver esto? Y empezaron a abrir un espectro de posibilidades que en unos cuestión de 30 a 40 minutos salieron cerca de 30 propuestas de soluciones al problema. Desde las más descabelladas que te puedas imaginar hasta las más simples. ¿Sí? La señora que servía el café estaba sentada en esa mesa y entonces era una venta de unos productos que estaban ahí que nadie los podía vender. Entonces la señora ponía un ejemplo, mire, es que yo una vez me mudé y entonces yo tenía tantas cosas en mi casa que cuando me mudé para un apartamento más chiquito no tenía dónde meterla. Entonces yo hice una venta de garaje. Entonces, usando el símil de la venta de garaje, a esta gente se les ocurrió poner un anuncio y decir, bueno, mira, se rematan estos productos. Subastamos estos productos, los damos en bonificación. Empezaron a salir ideas. Entonces, prácticamente lo que también las personas olvidamos cuando estamos en un proceso de cambio es toda aquella red relacional en la que nos podemos apoyar. ¿Sí? Entonces, primero, que el cambio es un proceso y tiene un principio y un fin. Segundo, ¿qué me estoy preguntando y qué estoy conversando? ¿Cuál es la conversación que tengo conmigo? ¿Me quiero centrar en el dolor, en la tristeza o me quiero centrar en cómo puedo salir de acá? Tercero, empezar a reconocerme mis fortalezas. ¿Sí? ¿Qué sí tengo? ¿Qué sí hago bien? ¿Cómo he salido adelante y exitoso en otras oportunidades? Luego, empezar a pensar cómo quiero que sea este proceso. ¿Cómo quiero salir de aquí? ¿Cómo visualizo que puedo ser exitoso? Y empezar entonces a plantearme procesos paso a paso, cambios pequeños, a comerme el elefante a pedacitos y buscar mi red de apoyo relacional. ¿Sí? Entonces, cuando una persona logra instalar ese proceso en sí, a través de la práctica, los cambios que le enfrente van a ser complejos, pero se los va a vivir de una manera distinta.
Va a ver todo lo malo que hay ahí, todo lo que no está funcionando, pero se va a centrar en todo lo que sí quiere, en todo lo que sí, y cómo esto lo mejoro y lo convierto para que me acompañe hacia adelante. Qué interesante. Oye, y ya explicaste un poquito sobre la indagación apreciativa, bueno, sobre la apreciabilidad, ¿no? Sí. Pero, um, ¿cómo es que mirar las fortalezas o lo positivo puede hacer que sea menos relevante lo negativo? ¿Puedes explicar cómo funciona eso? Sí, fíjate, yo no sé si la palabra sería relevante realmente, ¿no? Que sea menos relevante. A ver, ante un desafío, y voy a poner una metáfora que siempre pongo, los atletas que hacen el salto largo, ¿no? O sea, estas personas que saltan distancias de 14, 15 metros, pegan un salto y se aterrizan 14 metros más adelante, ¿no? Una cosa así. Cuando tú miras ese proceso, ¿qué hace el atleta? El atleta, desde el punto donde tiene que saltar, se va para atrás. Se va hacia atrás, 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 hacia atrás. Y cuando está atrás, se inspira, ¿sí? Se prepara y corre. Corre, 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 corre y agarra impulso y ahí es donde da el gran salto. La indagación apreciativa más o menos hace lo mismo a través del reconocimiento de las fortalezas. El reconocerte lo que sí está funcionando, lo que ya haces bien, lo que tienes, lo que traes, lo que hace es que te da un impulso de energía vital, te despierta tu núcleo positivo vital y te da el impulso para poder dar ese gran salto. Es exactamente la misma metáfora. Cuando tú vas por la calle y tienes que saltar un charco de agua sucia, ¿qué haces? Te vas para atrás y te lanzas, ¿sí? Corres y te lanzas. Eso es la indagación apreciativa, es recordarle a la gente lo que sí funciona, lo que sí tiene, lo bueno, para que se llenen de energía, para que contacten con esa fortaleza y desde allí puedan dar el salto. Y no significa que no están viendo lo negativo. Lo que pasa es que se están llenando de energía vital para poder enfrentar el desafío. Entonces, no es que lo positivo sea más relevante, es que decido apalancarme en mis fortalezas, apalancarme en lo que sí está funcionando para poder dar el salto. Porque imagínate apalancarme en lo que no sirve. ¿Con qué energía llego para enfrentar el cambio? ¿Sí? Llego desde la carencia, desde el sufrimiento. Entonces, cuando me presentan el desafío, yo, ¡wow! Me parece que estoy ante una cosa inmanejable. Entonces, la indagación apreciativa lo que hace es apelar a ese núcleo positivo vital de las personas y invitarlas a que se impulse desde allí para que visualice el futuro que sí quiere, cómo sí quiere que sea el futuro, y desde allí construya un plan de acción. ¿Sí? Construya, diseñe propuestas para enfrentar ese cambio. Oye, y entonces la indagación apreciativa es un enfoque que se puede aprender, que se puede aplicar, A ver, cómo se aplica. cómo lo definen los gurúes de la indagación apreciativa? Es que es una metodología, es una investigación en acción. Yo comparto mucho la teoría de que es una filosofía de vida, o sea, es una filosofía, es una manera de enfrentar el mundo. Pero es un método, o sea, es un método que tiene unos procesos, unos pasos, un paso a paso, que sigue un flujo, que tiene que respetarse, ¿sí? El proceso de las 5 Ds, que es definir de lo que quiero hablar, definir eso que me está sonando y definirlo en positivo. Luego descubrir mis fortalezas, esa es la segunda D, descubrir. Luego la tercera D, como esto es una metodología que fue creada en Estados Unidos, es el dream, el sueño, la visión. Entonces, ¿cómo visualizo esto a futuro? ¿Cómo? Y ese sueño tiene unas características muy específicas, porque no es verlo hoy, cómo va a ser, sino irme al futuro, visualizar ese futuro, pararme en ese futuro y mirar cómo ha sido el recorrido, para ver cómo ha sido ese proceso. Entonces ahí está la tercera D, que es el dream. Luego está la cuarta D, que es el design, el diseño, que es diseñar propuestas.
Y luego está la última D, que es el delivery, el destino, es el cómo voy a llegar allá ya con acciones más concretas, ¿sí? Entonces, tiene 5 momentos que hay que respetarlos y tiene una metodología que hay que respetarlos para que sea eficiente. Entonces, es un método, pero que a la larga se convierte también en una manera de vivir, porque no es algo que tú le apliques a una organización. Es algo que tú le puedes llevar a una persona, a un ser humano, la manera como crías a tus hijos, la forma como educas en los colegios, la forma como coordinas las tareas en una organización, cómo defines la cultura de una organización, ¿sí? Entonces, para mí tiene un sentido mucho más amplio la indagación apreciativa. El micrófono lo tienes apagado. Ah, ok. ¿Nos puedes contar algunas historias de casos que hayas tenido en diferentes ámbitos, por ejemplo, en organizaciones o en grupos, ¿no? Con personas a nivel individual? Algo así que hayas dicho, qué cosa tan más bonita la indagación apreciativa, qué maravilla. Bueno, fíjate, creo que mi mayor logro y del cual me siento muy orgulloso, un cliente me contrató para hacerle una intervención con indagación apreciativa a un equipo de región América Central, Norte y Centroamérica. Caribe y Centroamérica, perdón. Entonces, esta gente venía con un proceso muy transaccional, o sea, eran muy transaccionales, muy transaccionales. Y la organización estaba dando un vuelco donde necesitaban que esta unidad se convirtiera realmente en un tema más estratégico, un aliado mucho más estratégico. Y me contrataron para hacer la intervención de ese equipo y armamos la cumbre de indagación apreciativa que duró 2 días, donde invitamos a los directores de negocio, a los grandes directivos, invitamos a las áreas de apoyo, invitamos a todo el mundo a que les contaran qué esperaban de ellos y que los ayudaran a construir esa visión. Y de esa intervención salieron aproximadamente unos 10 proyectos. Y este era un equipo de 8 personas. Y salieron tan empoderados y tan motivados que al cabo de 6 meses ya habían ejecutado todos los proyectos. Y ese año fueron reconocidos como Centro Mundial de Excelencia en su área. Mi mayor satisfacción fue que la líder del área a final de ese año, después de que lograron ese reconocimiento, me invitó a que los acompañara a hacer una actividad para darle reconocimiento al equipo por los excelentes logros que habían tenido, ¿no? Entonces, fue así como que, wow, o sea, esto funciona, porque además es confiar en la sabiduría de la gente, ¿no? Yo no fui a hacerles las propuestas, yo no les dije qué tenían que hacer. Ellos mismos idearon. Entonces, ver eso tan potente de explotar y expandir el potencial de la gente, y por supuesto el halago de que luego me invitaran porque reconocieron que el trabajo que se hizo y todo esto, para mí fue muy poderoso. Y a lo personal, recuerdo mi primera sesión de coaching apreciativo. Lo hice con una persona que venía con una carga emocional muy alta, con pérdidas, con frustraciones, con cuestiones. Y venía ya en un proceso muy largo, de hacía muchos años, y alguien la refirió conmigo. Hice la primera sesión de coaching apreciativo, y mi mayor satisfacción fue cuando terminamos esa primera sesión, esa persona me dice, ¿sabes qué? Hacía tantos años que no me reía y que no me sentía tan bien y que no me sentía tan conectada conmigo. Creo que para mí ese fue el gran momento en que yo dije, la indagación apreciativa tiene un poder en, en las personas para hacerlos mirar la vida de otra manera. O sea, invitar a una persona que vea lo positivo tiene un valor altísimo. Que una persona que viene llorando, sufriendo, te diga, oye, tenía tantos años que no me reía, que no me sentía tan bien. Eso creo que es de las historias que más me llenan, ¿no? Oye, ¿y has trabajado con grupos que tienen conflictos, que no se ponen de acuerdo, a lo mejor en una organización, algo así? ¿Cómo ha sido la experiencia?
Sí, fíjate, para integrar, por ejemplo. ¿de dónde sale el conflicto? O sea, el conflicto sale básicamente o por el miedo, ¿sí? Miedo a que si digo algo de repente te vas a ofender. Entonces tengo miedo de dañar la relación y resulta que ya la relación está dañada. O la indiferencia. Es que no me importa lo que te pase, entonces yo actúo en consecuencia, ¿sí? O sea, como no me importas, entonces siempre hay un componente emocional y por lo general hay cosas no dichas. En el conflicto hay cosas no dichas, ¿sí? Hay conversaciones que no se han tenido. La indagación apreciativa te permite generar esos espacios de conversación. El año pasado a mí me invitaron a facilitar unos diálogos en Venezuela, que es mi país de origen. Yo vivo en Colombia, pero soy venezolano. A facilitar unos diálogos de unos gremios profesionales de oposición y de gobierno. Y estuvimos 2 días, un fin de semana encerrados, y fue maravilloso ver cómo empezar a reconocerse desde el ser humano. O sea, tú eres un ser humano igual que yo, tú eres un profesional igual que yo. ¿Qué si queremos que pase en este país? ¿Qué si queremos que esto salga adelante? ¿Qué es lo bueno que queremos que pase? Desde la óptica del gobierno y desde la óptica de la oposición. Pero hay algo en común que nos une. Entonces, el diálogo apreciativo te permite también encontrar esos puntos de encuentro, valga la redundancia, conectar con lo que sí quiero, ver al otro como un ser humano igual que yo, ¿sí? Entender su historia, entender la mía, reconocer sus fortalezas y reconocer las mías, y construir una visión juntos, que no necesariamente es tu visión ni es mi visión, sino es la mezcla de las visiones. La indagación apreciativa tiene algo muy chévere, y es que no es tu posición o mi posición, es tu posición y mi posición, y de aquí sale algo más grande, ¿sí? Entonces, el diálogo apreciativo también genera la resolución del conflicto, facilita mucho la resolución del conflicto. Oye, y digo, para quien no sepa, que generalmente van a ser todos, eh, yo recuerdo con mucho cariño el taller que hicimos en una empresa aquí en Puebla Sí. y la visión de ver a todas las personas, desde la persona que entregaba los mensajes, la persona que barría, que hacía el aseo, hasta el director general, pasando por todos los ámbitos, de todos los niveles de la empresa, y ver cómo todo el mundo se alineaba hacia lo positivo, hacia lo mejor que podía hacer, eh, trabajar en medio de risas y de el bien común desde la comprensión. Y lo que nos comentaron después me gustó mucho también porque nos mencionaban cómo hubo conflictos que estaban alrededor, que no se mencionaron ni siquiera, y que como un efecto colateral, pues se solucionaron. ¿Cómo es un efecto de espiral, ¿no? Que va creciendo, que va mejorando? Claro, porque si yo comienzo a apreciar lo bueno que hay en ti y le doy más peso a lo bueno que hay en ti, lo que no me gusta o lo que siento que no me gusta, ya no es no pesa tanto en mi relación contigo. Entonces, cuando yo comienzo a ver que tú eres una persona, bueno, a ver, puede que seas morena, tengas el pelo oscuro. No, no me gustan las morenas, no me gusta el pelo oscuro. Oye, pero tienes unos ojos bonitos, tienes una voz bonita, eres una persona inteligente, tienes un tema de conversación interesante, tienes esto. Entonces, cuando sumo y hago el balance, es más lo que me gusta que lo que no me gusta. Y en eso me doy cuenta de que hay mucho de mí en ti y hay mucho de ti en mí también. Porque cuando yo descubro al otro, cuando me doy chance para conocerlo y para apreciarlo, digo, oye, pero es que tenemos tantas cosas en común, ¿sí? Y queremos lo mismo. ¿Recuerdas el ejercicio que hicimos al inicio? ¿Quiénes son vegetarianos? Y entonces corrían unos para acá. ¿Quiénes les gusta el fútbol? Y corrían unos para acá. ¿Quiénes les gusta tal cosa? Y cuando dijimos, ¿quiénes quieren ser felices? Todos al final se quedaron juntos, ¿sí? Porque todos queremos las mismas cosas. Hay un punto donde todos nos encontramos. Y eso solo es posible verlo si lo vemos, si lo ponemos en la lupa del aprecio, ¿no? De lo que sí quiero ver en ti. Entonces, si me doy ese permiso, y en la indagación apreciativa, sobre todo trabajo grupal con personas, con organizaciones,
el ponerle la voz a todo el sistema, el dejar que todo el mundo se haga parte de lo que tú decías, la señora que barría, el señor mensajero, la señora que preparaba el café, el presidente de la compañía, los asesores. Cuando tú le pones voz a todo el sistema, es muy poderoso porque todos se sienten parte de y todos se sienten empoderados para, ¿sí? Soy capaz de proponer cosas. Y el principio de la indagación apreciativa de que la sabiduría reside en el grupo. O sea, hay mucha sabiduría en la gente y en el grupo. Entonces, explotar esa sabiduría, hacerla que aflore la sabiduría y que se escuchen hablando, dónde coinciden, dónde tienen el sueño y cómo construyen ese sueño, es muy poderoso, muy poderoso. Pues qué bonito. Muchísimas gracias por compartir esto. ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaría como dejar, como si fuera un solo enunciado para resumir como lo que te gustaría aportar desde la indagación apreciativa a las organizaciones o a los grupos? ¿Qué sería? Construir realidades más amables. Esa. Creo que como misión y como consultor me he enfocado mucho en construir realidades más amables. Saber que cuando paso por una organización y hago una intervención de coaching, de indagación apreciativa, de diálogo apreciativo, se está construyendo una realidad mucho más amable. Que lo que va a ocurrir de allá en adelante va a ocurrir de una manera mucho más distinta, mucho más positiva, más distinta no, mucho más positiva y, y, y algo mejor va a ocurrir. Es tener la confianza de que algo mejor puede surgir de allí. ¿Qué es eso? Muchas gracias, Félix. A ti. Y bueno, Félix es un consultor empresarial, viaja mucho a muchos países y también formas gente. Sí, señor. Y tienes cursos este año, ¿no? De liderazgo apreciativo, de coaching apreciativo. ¿De qué más tienes? Mira, el más cercano que tenemos es de promotores apreciativos del cambio. Es un taller donde formamos a personas para hacer el manejo del cambio en las organizaciones. ¿Sí? Entonces es como el promotor de cambio acompaña a las personas que están atravesando proyectos, implementaciones, cambios de cultura, o sea, grandes proyectos que afectan a las organizaciones. Entonces formar esos mensajeros, esos, ¿cómo se llama? Figuras que van a estar acompañando ese cambio, que tienen la habilidad para preguntar, ¿no? Entonces, ese es el primer taller que lo tenemos en mayo, acá en Bogotá. Luego, también en mayo tenemos... Yo tengo dudas sobre eso. ¿Y qué aprendes? O sea, una persona que vaya al taller, ¿qué va a aprender? Esa persona va a aprender justo a tener las conversaciones con los equipos de trabajo para que empiecen a generar una actitud positiva, una realidad más amable ante ese cambio. Esto que hemos hablado, ¿qué preguntas te estás haciendo? ¿Cómo quieres vivirte el cambio? ¿Qué cosas ya tienes? O sea, es una persona que va a poder promover ese tipo de conversaciones en los equipos y no como tradicionalmente se enfocan las organizaciones, la gerencia del cambio del proyecto, que es, venga, yo le doy la información, qué botón va a apretar, cómo va, entonces le va a salir el reporte ahora en la pantalla, cómo, no. El cambio se maneja desde la emocionalidad y la individualidad. Cada persona maneja el cambio de una manera distinta. Entonces, estos promotores lo que van a desarrollar habilidades para justamente de manera grupal poder hacer este manejo del cambio y que las personas construyan su propio plan de cambio. ¿Sí? En mayo también tenemos la especialización en coaching apreciativo, esa se dicta en línea, son 4 días en 2 fines de semana, un viernes, un sábado y un viernes y un sábado de la semana siguiente. Se hace en línea, está Miriam Subirana acompañándonos y hacemos prácticas en vivo y directo y retroalimentamos la práctica. Tú fuiste una de mis primeras alumnas en esa formación. Entonces, es un proceso bien chévere porque vas viendo el desarrollo, vas fortaleciendo tu músculo para trabajar y acompañar personas en lo individual, haciendo coaching, ¿no? Luego en junio tenemos la certificación en fundamentos de indagación apreciativa, que es esta para manejar grupos, organizaciones que se manejan grandes grupos.
Entonces, ahí también desarrollamos la habilidad para diseñar la intervención, para hacer preguntas poderosas, los principios de la indagación apreciativa, y hacemos que el participante viva una cumbre de indagación apreciativa como participante y como consultor. Estamos moviéndolos en los dos roles. Entonces salen ya con fortalezas para empezar a diseñar. Y seguidamente, en el mismo mes de junio, vamos a tener el avanzado para quienes ya tomaron fundamentos el año pasado, que venimos ya con dos, en años anteriores venimos acá en Bogotá, ya formamos dos cohortes. Entonces ahora ese grupo lo estamos invitando a que se forme en el avanzado, y es profundizar mucho más en la filosofía y en los principios de la indagación apreciativa. Empezar a fortalecer mucho más el hacer preguntas, la escucha, ¿no? Desarrollar unas habilidades, ya habiendo aprendido a hacer una cumbre, cómo optimizas tus capacidades. Septiembre volvemos a tener el coaching apreciativo en línea, una segunda edición. Y luego en noviembre tenemos el feedback apreciativo. Tenemos el programa, ese taller es para también generar un modelo de feedback para realimentar la gestión del desempeño en las organizaciones, también desde lo positivo. Entonces, se diseña una conversación, se le enseña a los líderes cómo diseñarlas, cómo guiarlas, y es una herramienta muy poderosa, muy poderosa. Construye una realidad más amable en la organización. Perfecto. Y bueno, pues, ¿a dónde te pueden contactar? Bien, está nuestra página en internet, que ahí hay un medio de contacto, que se llama creciendoconsultores.com, ¿sí? Entonces, allí en esa página pueden hacer el punto de contacto, están publicadas todas las formaciones que vamos a impartir este año y pueden hacer las preguntas que quieran. Y también a través de mis redes sociales, en Facebook, Félix Viloria, el gato, me van a encontrar Félix Viloria Landaeta, el gato. En Instagram también estamos en Creciendo Consultores, y en LinkedIn está mi perfil profesional también, Félix Viloria. Me pueden buscar allí y contactarme. Y si no, a través del WhatsApp, que pueden tener mi celular, que es 57 como código país, y el número es 316-758-2801, y me pueden consultar cualquier cosa por WhatsApp. ¿Vale? Muy bien. Y también todos estos talleres los puedes venir a dar a México y Con todo el gusto. intervenir en empresas, ¿no? Así es. El año pasado nos fuimos a Argentina, dictamos talleres en Argentina. Ahorita estamos también en conversaciones para ir a otros países acá en Centroamérica. Estamos también haciendo intervenciones en otros países. Entonces, pues la disponibilidad a ir a acompañar empresas, a acompañar personas está abierta, ¿no? Las sesiones de coaching inclusive las hacemos en línea a través de esta plataforma. Entonces, digamos que hemos buscado la forma de llegar a más personas, justamente para eso, a construir esa realidad más amable, que las fronteras no se conviertan en una limitante para ello. Exacto. Pues muchas gracias, Félix. Me dio mucho gusto platicar sobre este tema, y lo bonito de esto, yo creo que siempre te quedas con una sensación de plenitud y una sensación de inspiración y de motivación. Claro, porque te llenas de eso positivo. Te empiezas a llenar de eso positivo. Gracias a ti por invitarme. Pues que sea más seguido, ¿no? Seguro. Pues un beso. Besos. Muchas gracias. Gracias.